La Corte Suprema de Estados Unidos fue durante mucho tiempo un estamento popular en el país por ser vista como el garante de la imparcialidad ante las disputas políticas. Pero los casos en los que se involucra a los actuales contendientes a la Casa Blanca, especialmente a Donald Trump, temas como la legislación del aborto y los casos de supuesta corrupción o afinidad política de sus miembros han dejado su popularidad en mínimos. Para analizar este tema, hoy hablamos con Héctor Gómez Peralta. Él es licenciado en Ciencias Políticas, máster en Política Criminal y doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Héctor, bienvenido a Directo América. Buenos días. Héctor, en primer lugar, me gustaría que nos explicara cuál debería ser el papel de la Corte Suprema y qué poder tiene en Estados Unidos. Bueno, la principal función que tiene la Suprema Corte es interpretar la Constitución. Esto parecería obvio, pero es que la Constitución, como cualquier texto legal, está escrito en un lenguaje que muchas veces es vago y se presta a varias interpretaciones. Por ejemplo, la Constitución dice, se tiene el derecho a la libertad de expresión, pero nunca se define qué es la libertad de expresión y cuáles son sus alcances. La Suprema Corte lo que hace es decidir sobre cuál es la forma en que se interpreta cada oración e incluso cada palabra del texto constitucional. Sus decisiones son inapelables, por eso tienen una profunda fuerza dentro del sistema político estadounidense, porque tienen la capacidad de revertir o anular leyes, reglamentos o decisiones de los otros dos poderes, del Ejecutivo y del Legislativo. Héctor, ahora menos del 50% de los estadounidenses aprueba el actuar de la Corte Suprema. ¿Está más politizada que nunca o simplemente la polarización y el clima político están poniéndola más en el foco que antes? Bueno, originalmente cuando los padres fundadores diseñan tanto la Constitución como la existencia de una Corte, se planteaba como que esta fuera apolítica, que fuera partidista. Sin embargo, lo que estamos viendo en las últimas décadas es de que la Suprema Corte se ha politizado notablemente. Eso ha sido resultado de la polarización que existe en términos partidistas. Como se da esa polarización, los partidos políticos no son capaces de sacar una legislación en temas controvertidos, por ejemplo, en temas de aborto, en temas de matrimonio entre personas del mismo sexo, etc. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia de los partidos políticos? Ir colonizando al Poder Judicial. Como no pueden tener mayorías legislativas, tratan de tener jueces afines que saquen sentencias que generen precedentes, que modifiquen la legislación de esa manera. Y eso obviamente tiene un impacto en que la Suprema Corte tiene que tomar decisiones cada vez más politizadas y por lo tanto también se tiene que pagar los costos de involucrarse en esos temas. A propósito de esto que usted menciona, durante su presidencia Donald Trump llegó a nombrar a 3 jueces a la Corte Suprema. ¿Tiene ahora este alto tribunal la potestad en alguno de los casos del expresidente y cree que podría influir a su favor o pese a todo mantiene su neutralidad? No, de hecho, al momento en el que estamos teniendo esta conversación, hay en curso un juicio de Trump contra los Estados Unidos, donde se va a decidir si ese expresidente puede ser enjuiciado por interferir en las elecciones del 2020, pero sobre todo por el delito de insurrección contra los Estados Unidos por los eventos que ocurrieron el 6 de enero del 2021 con el ataque al Capitolio por parte de sus simpatizantes. Entonces, a diferencia del caso como por ejemplo de Nueva York, donde ya lo declararon culpable, y otros casos que Trump está enfrentando en otros estados, en este caso de la Corte Federal, la resolución sí puede impedir que Trump esté en la boleta electoral en las votaciones del noviembre próximo, porque la enmienda 14ª, en la sección 3ª, establece que no se puede ser funcionario federal si se cometió el delito de rebelión o insurrección. Entonces, ahorita la discusión que está teniendo la Corte es sobre si el presidente de Estados Unidos, en sus funciones, tiene inmunidad. Lo que se está debatiendo es los alcances de esa inmunidad, lo que significa, si se puede expandir al ámbito penal. Lo que actualmente está debatiendo los jueces son las consecuencias de tener o no presidentes con inmunidad y cuáles deberían de ser los alcances de esa inmunidad. Por ejemplo, hay jueces como Alito o Clarence Thomas que parecen compartir el argumento de los abogados de Trump de que si un presidente no tiene inmunidad,
no podría cumplir con sus funciones a cabalidad porque estaría siempre temeroso de que cuando acabe su mandato sus rivales políticos lo quieran encarcelar por cada decisión controversial que llegó a tomar. Y hay otro tipo de jueces como Sonia Sotomayor o Ketanji Jackson que han expresado sus preocupaciones de tener una figura presidencial que esté por encima de la legislación. Yo, más que la decisión que la Suprema Corte pudiera tomar, a mí lo que más me preocuparía es cuándo la va a tomar, porque si no emite su sentencia pronto, en estas semanas, independientemente del resultado, no daría tiempo para condenar a Trump antes de noviembre, por lo que él estaría en la boleta electoral. Héctor, hablando de estas decisiones más controvertidas que han llegado hasta este alto tribunal, la Corte decidió en 2022 derogar la ley Roe versus Wade que blindaba el derecho al aborto. ¿Fue este el paso definitivo en una deriva más política de la Corte? Bueno, la Corte lo que hizo fue derogar un fallo que ella misma había emitido en 1973, donde se declaraba que la Constitución otorgaba el derecho al aborto. Sin embargo, el aborto es de hecho, el concepto, el término no aparece en ningún término de la Constitución y hay jueces de la Suprema Corte que consideraban que la Corte se extralimitó, que eso era algo que correspondía a los funcionarios democráticamente electos decidir, no a los jueces, y por lo tanto lo que hizo hace 2 años la Corte fue no prohibir el aborto, sino regresar la decisión a las legislaturas, principalmente a las legislaturas de los estados. Y lo que está pasando ahora es precisamente esto. Cada estado está emitiendo una legislación en la materia y encontramos lugares como Texas o Tennessee que tienen restricciones muy fuertes, incluso prohibiciones al aborto, y hay otros lugares como California, donde el aborto es un derecho constitucional, de acuerdo a la Constitución del Estado, no a la Constitución Nacional.